En esta lección vamos a aprender dos controles en un mismo video. Vamos a trabajar con los radio button así como con los checkbox. Los radio button son controles en donde nosotros tenemos dos opciones, o 3, o 4, o 5. Se trata son casillas de verificación en donde solo puedes seleccionar una de ellas, es decir, puedes tener 5 opciones, pero al final con el radio button de esas 5 solo puedes tener una activa simultáneamente. Ahora, para el caso de los checkbox, pues son de igual manera casillas de verificación en donde ahí si tienes 5, sí puedes marcar 5 de ellas. Es decir, la diferencia entre una y otra es de que con los checkbox puedes marcar varios checkbox, mientras que con los radio button no puedes tener más de una activa. Entonces, vamos a trabajar con ello haciendo una aplicación sencilla, como si fuera algo de accesibilidad, un menú de configuración en donde vamos a cambiar con radio buttons el tema de la aplicación y mediante checkbox vamos a activar si las letras son más grandes o son negritas. Entonces para ello comenzamos rápidamente abriendo nuestro diseñador y seguido de ello aquí tengo yo mi diseñador y de igual manera tengo aquí y listo, ya que tengo esto voy a poder empezar a trabajar. Primero que nada voy a agregar un panel en donde voy a englobar todo el contenido, que es como por ejemplo este, ¿de acuerdo? Ya que tengo este panel voy a seguir trabajando. Este panel principal va a ser el panel, perdón, voy a hacerlo un poco más pequeño. Este panel. Y en este panel voy a agregar más controles, donde vamos a agregar los famosos radio button. Entonces, teniendo aquí los radio button, puedo duplicar radio buttons y tener dos, en donde el primer radio button va a tener como texto, tema claro, y le voy a cambiar aquí el color a negro, y el otro radio button va a tener por nombre tema oscuro. Bien, ya tengo diseñado esta parte, simplemente hice que el checkbox y el otro checkbox, así como el panel que los contiene, estén de color oscuro. Entonces voy a copiar este panel de nuevo, es decir, lo voy a duplicar. Y aquí voy a poner que su padre es el activity para que pueda tenerlos. Y ahora en esta parte ya no voy a tener lo que son estos, sino voy a tener otra vista que son los checkbox. Entonces voy a tener un checkbox y voy a clonar ese checkbox. Entonces este checkbox aquí va a tener un texto que diga letras negritas. Que este checkbox va a activar en los textos que sean de fuente gruesa. Y para el otro va a tener el texto. Y para el siguiente el texto será letras grandes. Entonces nuestra app va a simular lo que es una pantalla de configuración, en donde entre estos tengo la opción de elegir un tema claro o un tema oscuro, más no blanco y oscuro, sino nada más uno de ellos puedo tener activado, a diferencia de que con los checkbox puedo tener tanto letras negritas como letras grandes activadas. ¿De acuerdo? Simplemente ahora voy a cambiar el nombre de los radio button por radio claro, para que sepa con cuál voy a trabajar, y el otro va a ser radio oscuro. Y listo, lo mismo para mis checkbox, le voy a poner check negrita, y para el siguiente check grandes. Y listo.
Ahora voy a agregar en esta parte otra vista que va a ser un label, donde este label va a simular cuando se cambien las letras negritas y las letras en tamaño grande. Entonces voy a cambiar este texto por un texto simplemente de muestra, que es muestra de texto. Y listo, voy a alinear este texto al centro y lo dejaré de este tamaño. Entonces listo, mi diseño ya está, entonces voy a guardarlo con el nombre de main. Y antes de ello voy a generar todos mis miembros. Voy a generar tanto el panel como el panel 2. Y voy a generar de igual manera el radio 1 y también voy a generar su propiedad checked. Así como lo mismo para el radio oscuro y también su checked. Hagamos lo mismo con lo que son los checkbox. Estoy generando lo que es su checked. En este caso, su evento no se llama checked, sino checked change. Y por último, el label 1 también voy a generarlo, pero ese sin generar ninguno de sus eventos. Y simplemente ahora sí voy a guardar. Entonces vamos a comenzar la programación. Primero que nada hay que cargar siempre la pantalla con la que estamos trabajando. En este caso se llama main. Recordemos que nuestra aplicación va a funcionar de esa manera. Vamos a activar un tema claro o un tema oscuro, dependiendo de las opciones que tengamos. Entonces vamos a programar esto. Lo que va a cambiar como tal son los colores de los paneles. Van a ser de 2 tonalidades. Si es claro, estos serán blancos. Y si es oscuro, entonces estos serán de este color. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en el radio claro vamos a cambiar, cuando nosotros presionemos sobre el radio button que se llama radio claro, por eso este es su evento que es checked change, es decir, cuando cambie el chequeo, vamos a hacer que cambie el color de fondo. Entonces vamos a hacer panel 1.color es igual a colors. Como este es claro, entonces vamos a hacer que el color sea un tono como gris, como gray. Vamos a hacer que sea light gray. Y cuando yo cambie, es decir, del radio claro al radio negro, entonces se va a activar que se cambió, es decir, checked change, es decir, cambió del otro radio a este radio. Y como cambió, entonces cambió el radio oscuro, entonces radio oscuro, panel 1.color, es decir, el color de fondo va a ser igual a colors.black. Entonces, con esta primera muestra podemos ver el funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a intentarlo. Voy a ejecutar la aplicación presionando F5. Entonces, si te fijas, si yo presiono el tema claro, este cambia de color a un color claro. Si yo cambio oscuro, este cambia a negro y lo mismo. Es decir, no hay manera de que yo pueda activar las dos al mismo tiempo. O es una o es la otra. Entonces, esa es la función del checkbox. Esto que estamos recibiendo aquí, checked, al final es un true o false, es decir, ¿estás activo? Sí o no, true o false. ¿Estás activo? Sí o no, true o false. Pero te digo, solo puedes tener uno activado dentro de un mismo contenedor. En este caso, nuestro contenedor es el panel. Es decir, si yo pusiera otro radio en este panel 2, puede haber uno activado aquí y otro activado acá. ¿Por qué? Porque su contenedor es diferente. Entonces, vemos que eso ya funciona. De igual manera, pudiéramos aplicarlo para los dos, es decir, que sea panel 1 tanto como panel 2. Vamos a corregirlo nada más para agregar esa funcionalidad. Y ahora, vamos a hacerle otra cosa. Recordemos que ahora tenemos la opción de que en este menú, voy a regresar al diseño de mi emulador. En este menú tenemos la opción de poner este texto de aquí de muestra de texto en negrita, así como podemos aumentarle el tamaño. Y esto funciona gracias a que tenemos los checkbox, que podemos hacerlo tanto en negritas como que aumente la letra. Entonces, aquí está.
Entonces, cuando queremos que el texto se vuelva negritas, entonces vamos a entrar aquí. Sucede lo mismo que con el radio button. Cuando esto detecta que está activo, hace algo. Y también cuando no está activo, hace otra cosa. En este caso, vamos a asumir que siempre va a estar activo. Por lo cual, cuando activemos esa casilla, va a convertirse las letras en negritas. Entonces, cuando activemos la casilla checked negrita, entonces vamos a hacer que label 1. Entonces, cuando se active la casilla, vamos a hacer que el texto se vuelva negrita. Y para ello vamos a acceder al label 1, que vamos a acceder del label 1, vamos a acceder a su texto, perdón, vamos a acceder a su tipo de fuente, que es el typeface, que este typeface contiene una colección de propiedades que comparten todas las características del texto, como por ejemplo la tipo de letra, la tipografía del texto, el grosor del texto. Entonces nos interesa el grosor del texto. Entonces va a ser label1.typeface es igual a typeface, es decir, a todo lo que tenga que ver con las decoraciones de texto, punto. Y aquí buscamos lo que es, por ejemplo, aquí tenemos las opciones. Si te das cuenta, tenemos default bold, font awesome para iconos, monospace, sans serif, style bold. Porque el style bold hace referencia a la letra en negrita. ¿De acuerdo? Entonces, si guardamos esto, vamos a ejecutarlo de nuevo para ver qué es lo que está sucediendo. Bien, cuando yo presiono la letra en negrita, vemos que la aplicación ha ocurrido un error. ¿Por qué? Porque bueno, al parecer este estilo no es aplicable. Qué bueno que nosotros lo acabamos de notar para que no se repita cuando ustedes lo estén haciendo. Entonces simplemente vamos a cambiar .typeface default bold. Y listo. Con default bold la aplicación debe funcionar perfectamente. Vamos a revisar una vez más. Entonces, este texto lo tenemos de esta manera. Si activamos texto en negritas, vemos que se vuelve un poco más grueso. Pero si volvemos a desactivar, vemos que no pasa absolutamente nada, es decir, no se revierte. Entonces, ¿cómo controlamos cuando se marca y cuando no se marca? Porque los checkbox tienen un estado, ya sea marcado o no marcado. Sencillo, vamos a trabajar un if, porque recordemos que es una condición. Y decimos if checked, que es lo que tenemos aquí, es decir, si está marcado, si es true, entonces lo pasamos a negrita. Si está marcado, va a estar en negrita. De lo contrario, recordemos else. De lo contrario, que no esté marcado, es decir, no está marcado, entonces label1.typeface es igual a typeface y ya podríamos poner default, que con el default es el texto por defecto, es decir, que no esté grueso, simplemente que esté delgado. Y verificamos. Recordemos lo que hicimos. Si está marcada la casilla de verificación, entonces vuélvelo negrita. Si no está marcada, entonces vuélvelo normal. Vamos a revisar. Ponemos aquí el texto en negrita, lo quitamos y el texto regresa a como está. ¿Te das cuenta? Sí existe la transformación. Entonces ahora siguen las letras grandes y hacemos lo mismo. Si la casilla está marcada, es decir, si if checked, entonces vamos a hacer que el label 1.textSize sea igual a 22. Si no, .textSize sea igual a 22. Si no, perdón, yo me estaba confundiendo, else, si no está marcado, entonces que el label 1.textSize sea sea igual a 16, que es el valor por defecto. Entonces vamos a verificarlo rápidamente. Se supone que ya vimos que funciona esto, que si está checada esa casilla, entonces activa o no activa. Es lo mismo aquí. Si activamos la casilla de los checks, del check
grande, entonces va a tener un tamaño 22. Si lo desmarcamos, entonces va a tener 16. Vamos a verificar. Tenemos letra negrita, listo, y tenemos letras grandes, y si lo desactivamos, de igual manera vemos que cambia. Pero si te das cuenta, aquí lo curioso es que puedo tener tanto negritas como el tamaño grande activados, cosa que con estos radio buttons no puedo hacer, o es uno o es el otro. Entonces, hasta aquí el video de esta lección. Espero que te haya gustado. Es bastante interesante trabajar con los radio button, así como con los checkbox. Se utiliza demasiado en las aplicaciones. Entonces nos vemos hasta el próximo video.